oraciones para darle gracias al Señor y que sea Él tomando el control de este momento. Bueno, amado Padre, a esta hora, Señor, te damos la gracia, Señor. Ponemos delante de ti este momento, ponemos delante de ti esta reunión, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control, que sea tu Santo Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, para poder entender, comprender tu palabra, Señor, y poder ponerla en práctica, Señor. Te damos las gracias por la vida del apóstol, de la pastora. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto aquí en este lugar, Señor, y nos han enseñado cada día, Señor. Te agradecemos por la vida de ellos, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, para el día de hoy no es en sí una charla de parejas, sino es una escuela de padres. Esto es para nosotros, los que somos padres, estar atentos. Le damos la bienvenida a los de las redes, que estén atentos a esta charla. Hoy se va a tratar los 3 temas bíblicos de los padres. Para esto le damos la bienvenida al apóstol y a la pastora. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. A ver, vamos a tratar los 3 papeles bíblicos de los padres. Los 3 papeles o roles de los padres deben desempeñar en el tema de la crianza. La pregunta es, a ver, ¿cree usted que la sociedad de hoy, la iglesia de hoy, necesita conocer estos roles, estos papeles? ¿Ah? La otra pregunta es, ¿cree usted que los padres lo están haciendo bien? ¿Qué cree usted, mejor? Bueno, Dios les bendiga. No, yo considero que no, en su mayoría no digo que no todos, pero en su mayoría no se está haciendo bien la tarea del trabajo de lo que el Señor establece en su palabra, de cómo se debe educar, cómo se debe implementar esa disciplina en nuestros hijos. Sí, no se está haciendo. ¿Cuál cree usted que sería una de las evidencias que la sociedad hoy en día refleja en que no estamos haciendo un buen trabajo en el tema de crianza? ¿Quién me dice del público? ¿Quién? Una de las evidencias de que ese trabajo no está haciendo bien. La delincuencia. Una de las evidencias en los jóvenes y adolescentes hoy día la delincuencia, ¿verdad? Niños a los 11 años siendo ya sicarios, a los 12 años, cuando vemos también nosotros niñas que a los 12 años están ya en estado de embarazo, o su efecto, algunas ya tienen un niño a esa edad, ¿sí? Chicos a los 16 años consiguiendo una mujer para vivir con ella. ¿Cree usted que, a mí se cree que a esa edad un jovencito está preparado para asumir la responsabilidad de un hogar? No, de hecho no está preparado. Y a raíz de eso es que los jóvenes se asustan, se intimidan por esa responsabilidad tan grande que es criar un hijo, y terminan haciéndose a un lado y evadiendo la responsabilidad. Ahora, a ver, aún en el ámbito del pueblo de Dios, siendo objetivos, ¿creen que nosotros como padres cristianos estamos cumpliendo
o en la cristiandad se está cumpliendo con este rol como debiera, o hay sabiduría en este rol para como se debiera. ¿Usted qué piensa? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Nómbreme la niñera de los niños hoy en día. ¿Ah? ¿Cuál es la niñera de los niños hoy en día? El celular, ¿verdad? El celular es la niñera de los niños hoy en día, ¿ya? Es la forma por la cual los niños están siendo educados hoy en día. Y de hecho, pues esto está trayendo muchos desórdenes en la sociedad, y definitivamente que necesitamos ser formados en estas áreas. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Ya? Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Estamos ministrando los días viernes, estamos ministrando los traumas, estamos ministrando acerca de esas heridas causadas precisamente en la edad prenatal, en la edad de que el niño ya comienza su desarrollo como personita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un equilibrio, si nosotros no le damos al niño, aún en su edad prenatal, lo que él necesita, pues vamos a tener una personita con heridas, un adolescente con traumas, ¿ya? Un adolescente con heridas. Alguien me contaba algo acerca del rechazo, que solo el Espíritu Santo de Dios, cuando estamos en esa administración y la palabra, le revela a la gente. Entonces, esta persona me contaba algo así, que ella sentía una cierta molestia y rabia con la mamá, que cuando la mamá de pronto se ponía a llorar o se sentía mal, ella en vez de sentirle compasión le sentía como rabia, le daba rabia y impaciencia, pero no lograba identificar por qué sentía en estos sentimientos hacia la mamá. Pero cuando la mamá quería el cariño, no, sentía como molestia, cierta rabia. Y ella era consciente que la mamá era cariñosa, era muy tierna. Entonces, en esta administración se dio cuenta de que el papá siempre quiso tener un niño. Y entonces el papá le dijo a la esposa, pues cuando la esposa recibió la noticia de la niña, el papá pues manifestó su desagrado de que él quería un niño. Y pues la mamá, me imagino que ella se sintió decepcionada de no haberle podido dar el momento al niño a ella. Y ella sin quererlo, sin saberlo, le transmitió tanto el rechazo que le transmitió el papá a ella, sí, que lo transmitió a la niña en el vientre. Y la niña sentía, bajón ya, sentía rechazo hacia la mamá, no sabía por qué. Pero era por qué, porque el papá, en su deseo de tener un hijo hombre, le transmitió a ella el hecho de que pues, no le sintió bien cuando el embarazo fue de una niña. ¿Ya? Que hace, el que engendra, el que hace a la luz del Señor. Y él es el que decide quién viene para acá a esta tierra, hombre y mujer. ¿Ya? Así que no es uno el que decide, ¿ya? Porque uno no puede coger el esperma y decir, bueno, y decir que voy a hacer que sea hombre, ¿no? Eso no está en la potestad del ser humano. Es Dios el que decide que si lo que se engendró ahí sea varón o sea hermano. Amén. Y Dios tiene un propósito y un plan con la persona que trae. Por eso hay que aceptar con amor lo que Dios trae en ese momento a nuestras vidas. Amén. Entonces mire cómo esta persona había recibido rechazo.
Pero solo hasta en esa administración se dio cuenta que tenía rechazo, ¿ya? Y Dios le ministró, ¿ya? ¿Sí ven? Sí que uno puede tener mucho tiempo del evangelio y haber nacido del evangelio, ¿ya? Y los padres cristianos, pero uno puede haber recibido, haber transmitido a uno rechazo por X o por Y, porque nuestros padres al ignorar o no conocer o saben los efectos de esto, pues lo hacen, hermano, ¿ya? Entonces, por eso es importante este tema de crear, amén, porque si identificamos que algo de esto nos ha faltado en nuestros hijos, tenemos que entonces ser conscientes como padres y poderles pedirles perdón a ellos en ese sentido de lo que nosotros como padres no le dimos, amén, porque pues ellos ya están grandes, no significa que no les afecte todavía lo que se les hizo, ¿sí? No quiere decir que ellos sean rencorosos o nos tengan otros, sino que es que el subconsciente, la mente inconsciente guarda todavía esas cosas ahí que todavía perjudican a la salud emocional de nuestros hijos. ¿Qué dice? Sí, así es. Como usted enseñaba anteriormente, nuestro espíritu nace de nuevo, ¿no? Y en ese sentido espiritual no necesitamos, o sea, somos nuevos y somos libres, pero en el alma hay ataduras. En el alma necesitamos ser libres, en el alma, porque en el alma es donde se gestan todas esas emociones negativas. Entonces, a veces pasamos por alto, esa, como dice mi esposo, porque de pronto uno dice, no, ya estoy grande, no, yo estoy bien, o eso, o como decía mi esposo, normalizamos ciertas actitudes, normalizamos ciertos hábitos, normalizamos esa tendencia a veces a enojarnos, a herirnos fácilmente, a molestarnos fácilmente, normalizamos ciertas cosas que no son normales, no deberían ser normales en un hijo, en una hija de Dios, y nos preguntamos, pero yo por qué reacciono así, por qué actúo así, por qué yo quiero ser así y soy así, por qué pienso de esta manera y reacciono de la otra. Entonces ahora estábamos con la niña viendo algo y entonces la muchacha decía cómo le iba a hablar a su esposo acerca de algo que le había hecho incorrecto, ¿sí? De como que no había llegado temprano, todavía no había llegado. Entonces ella empezaba a prepararse antes de que el esposo llegara, y diciendo, yo ahorita voy a decir, y eso que llegaste tarde, y eso, y hablando y hablando, terminaba enojándose y alzando la voz, y dice, pero yo ¿por qué reacciono así? No, yo le voy a hablar suave, le voy a preguntar suavecito, de buena manera, le voy a preguntar, y cada que lo intentaba hacerlo de buena manera, terminaba acalorándose, que terminaba subiéndose el genio, y ella no entendía por qué ella reaccionaba así cuando ella quería hacerle simplemente la pregunta, ¿sí? Y hacerle una pregunta y esperar la respuesta del esposo, pero ella reaccionaba involuntariamente. Ella no se proponía ser esa mujer gritona y regañona y cantaletosa, ella no se proponía ser así. Es algo que fluía, ¿sí? De forma muy natural, sin ella proponérselo, pero a veces es por eso, ¿sí? Porque cargamos con cosas del pasado, ese sentimiento de rechazo, esas cosas que nos hicieron desde la niñez. Imagínense, desde el vientre, esa persona ya venía rechazada, con un rechazo. Entonces, eso se va acumulando junto con otros rechazos, ¿sí? De ahí el hermano empezó a ponerle apodos, a no quererla llevar a la tienda, a no quererlo llevar al colegio, bueno, a no jugar con él. Entonces todo eso, esa clase de rechazo, aunque sean pequeños, se van acumulando. Y ahí ya viene a la etapa del noviazgo, y si un novio le hizo el feo, una novia le hizo el feo, eso se suma a ese rechazo. Se va sumando, se va sumando, se va sumando. Él viene a la relación marital y no funcionó esa relación, ella o él se fue y a los 2 días se consiguió otra persona, y usted va acumulando, esa persona va acumulando allí eso. Entonces eso empieza a generar en nosotros ciertos hábitos involuntarios, donde no queremos ser así, pero lastimosamente el alma está fragmentada, el alma está herida, el alma está atada a esas cosas, ¿sí? Y reaccionamos de forma involuntaria. Por eso la importancia, quería resaltar esto, para la importancia de los viernes, para que no se pierdan, ¿sí? No dejen de venir los viernes, que se está ministrando sanidad, y la importancia de no cerrarnos, sino decir, no, yo ya estoy grande, yo estoy bien.
no, usted no está bien, ¿sí? Y no es que lo esté maldiciendo, no se cierre a la posibilidad de que Dios te pueda hacer aún más libre, ¿sí? Dios nos ha hecho libres y nos ha venido trayendo en un proceso de liberación, de sanidad, pero nosotros no podemos decir, no, yo estoy bien así. No, yo estoy bien así, pero la esposa te va a abrazar y te raya, ¿sí? El esposo te va a dar un beso y te raya. ¿Estás bien? Pero como hablaba ahora, la experiencia de esta joven quiere hacer un reclamo de buena manera o tener un diálogo con su esposo o con su esposa de buena manera y terminan peleando. Entonces eso no está bien. Hay algo que hay que arreglar, sea en él o sea en ella, hay algo que arreglar, ¿sí? Me molesto cuando la gente se sonríe mucho, se ríe demasiado, ¿sí? Cuando la gente es muy fresca y no le ve problema a nada, ¿sí? Me molesto que la gente no se estrese como me estreso yo, ¿sí? Todo eso lo tenemos que tener en cuenta y decir, yo necesito, hay algo en mí que necesita recibir sanidad, para que nos abramos y, como le digo, para que aquellos que no están viniendo los viernes vengan, ¿sí? Aquí hay personas que yo sé que no han venido los viernes, ¿sí? Entonces para animarles a que vengan el viernes de sanidad interior, ¿sí? En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, entrando un poquito más en materia acerca del tema que nos compete hoy, entonces, en el idioma original, criarlos literalmente quiere decir proveer para sus necesidades. ¿Qué significa en el idioma griego? Criar, ya leí en la palabra, dice criarlos en disciplina y en amonestación del Señor. ¿Qué dice criar? La palabra criar encierra, ya en el idioma original, literalmente quiere decir proveer para sus necesidades. Amén. ¿Proveer para qué? Ahora, ¿cuáles son esas necesidades? El enfoque principal son las necesidades físicas del hijo. También puede referirse a todas las necesidades del hijo, tanto físicas o emocionales, intelectuales y espirituales. Entonces, las necesidades físicas del hijo, ¿ya? Criarlos tiene que ver que yo voy a proveer de las necesidades físicas del hijo. Las necesidades físicas están hablando de lo que es zapatos, lo que es el vestido, lo que es la comida, ¿ya? Lo que es peluquearse, todo lo físico, ¿verdad? Una casa. Ahora bien, ¿cree usted que un niño puede ser afectado psicológicamente si de pronto no tiene lo necesario físicamente? ¿Cómo cree usted, mi amor, que puede ser afectado un niño psicológicamente cuando no tiene de pronto lo necesario? Sí, claro, es afectado, eso puede ser afectado en su autoestima. Sí, puede alimentar una baja autoestima, porque a veces el ver que otros niños tienen y él no, que tiene que ir con los zapatos rotos, que siempre tiene que ir con la misma camisa, el mismo pantalón, que otros pueden comprar una buena lonchera, un buen refrigerio y ellos no, eso puede generar esa baja autoestima, ¿sí? Y ese sentimiento de desamor. Pueden surgir pensamientos de que mi papá no me quiere como ese papá sí quiere a ese niño, ¿sí? O a esa niña que sí le dan cosas buenas, ¿sí? Yo lo he escuchado mucho, ¿sí? Yo lo he escuchado mucho y de verdad que eso genera muchas preguntas. ¿Será que mis papás no me querían? Porque a mí no me compraban ropa, porque a mí no me daban para el recreo, porque no me llevaban a una piscina, a un parque. Todas esas cosas son importantes y todo eso, si hay ese faltante, se puede generar esa clase de cuestionamientos y por ende unos vacíos y una baja autoestima. Ahora bien, hay que entender que a veces nuestra etapa económica nos alcanza para lo que proveemos. Amén. Y el niño debe enseñarle, mami, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos por el momento, ¿ven? Lo que tenemos por el momento, porque pues hay que entender que no podemos tampoco darle al niño de lo que no tenemos nada, ¿sí? Entonces, sí puede afectar cuando vive uno con ese tema que uno no se buscó esa pobreza y fue lo que de pronto en el momento le tocó vivir, entonces donde los niños tienen que andar con zapatos rotos, uniformes regalados, a veces. Ahora lo otro también es el hecho de que un niño que va al colegio con un uniforme
que puede ser, la mamá puede coser el uniforme y lo manda para el colegio, el uniforme roto, que de hecho en el colegio los niños no van a desaprovechar el momento para hacerle bullying, para señalarlo, para reírse. ¿A cuántos de nosotros de pronto en el colegio se burlaron porque tenía el cabello esponjoso, tenía una cabezota y que le decían cabeza de bombón? No, pues es complicado, ¿verdad? El colegio, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Ya? Por el cabello, o por el uniforme, o por los zapatos, que de pronto el colegio sigue una clase de zapatos, no tiene que ir con otra clase de zapatos porque uno no tiene cómo comprar esos zapatos. Entonces, cuando hay esas falencias económicas, esto puede generar en uno o en un niño puede generar un cierto trauma. Por eso, o sea, estamos tomándolo de ahí para que usted también se abra la sanidad interior en usted misma y en usted mismo, para que usted también sea consciente que no proveer lo necesario para el hogar también puede traer una dificultad en la mentalidad del niño. Ahora bien, no estamos hablando ni diciendo que usted tiene que complacer a su hijo en todo sin usted tenerlo. ¿Ven? No se trata de eso, tampoco se trata de eso, de que usted tiene que pues, sacar de donde no tiene, no. Usted va a darle a su hijo en la medida que usted tenga, que usted pueda proveer, en esa misma medida usted va a darle a su hijo. Amén, amados. ¿Ya? Y por otra parte también es digamos que bueno cuando por ejemplo los niños de uno pasan por cierta etapa de digamos así, de pobreza, pero hay la esperanza y la forma de hacer ver a ellos que todo está mejor. Amén. Que tendrán tiempos mejores, ¿sí? Que tendrán tiempos mejores. Entonces, eso puede también hacer que el niño tenga esa fe, esa seguridad en Dios. Por ejemplo, uno de nuestros hijos, que fue pronto un poco más notable en él, que le afectó el hecho de que nosotros pasamos por una etapa de una economía bastante fuerte, fue pronto nuestro hijo mayor en este momento, porque él no se sentía cómodo, no se sentía bien, de ver que siempre estábamos de pronto en esa parte que no teníamos para comprarle a ellos unos zapatos buenos, una casa buena. Entonces, al punto que hubo un momento donde comenzamos a soñar nosotros con la construcción de nuestra vivienda en un lugar diferente, pero no teníamos plata, ¿ya? No teníamos plata ni nada. Yo tengo una mujer por ahí que se nos ayude ya ahí y también escuche la charla, sí, porque está llamando a la gente que esté ya en la puerta y que no, usted no, entonces Roger puede hacer el trabajo, o él dice, no sé si es sobrino. Entonces puede estar en la charla y está pendiente cuando llegue alguien, por favor, que le ayude a la persona ahí. Amén. Esté ahí pendiente de los días. Entonces, ¿qué le digo? Entonces, amados, esto le generó a él cierta incomodidad, ¿ya? Cierta incomodidad en ese sentido del tema de la parte económica. Él no se sentía muy bien, ya no se sentía muy bien en esa área. ¿Sí, amor? Sí, ahí yo aconsejaría, teniendo en cuenta eso, uno puede pedirle perdón a los hijos, ¿sí? Puede sanar esas cosas en ellos, porque eso genera también, lo digo como decía mi esposo, por lo de mi hijo, a veces una sensación de querer hacer cosas y a veces hasta meterse en negocios que no tienen que meterse porque ellos se determinan que ellos pobres no van a ser como sus papás, ¿sí? Ellos dicen, yo no voy a vivir en la pobreza, ¿sí? En la que me criaron mis papás, o yo a mis hijos no les voy a dar ese mismo futuro, y a veces cometen errores, ¿sí? Entonces, qué bueno sería uno, de todas maneras, uno no lo hizo, muchos, ¿sí? Muchos de los padres no lo hicieron porque fueran tacaños y no quisieran darle, no, la mayoría, la verdad, nosotros nos preguntamos y hasta hablábamos con nuestros muchachos, con mis hijos, ¿por qué antes había tanta pobreza? Sí, antes yo no sé ustedes, pero nosotros nos levantamos en una pobreza, en una escasez tremenda, desde mi niñez nosotros vivíamos en escasez. Yo decía, pero ¿por qué?
O sea, ¿por qué tanta escasez? ¿Sí? Tanta escasez, tanta pobreza, tanta miseria. Dios mío, y nuestros padres, yo reconozco que mis padres no nos dieron a nosotros lo que nosotros queríamos tener, no porque no quisieran, sino porque es que no podían, lo que se ganaban era para medio comer. Entonces, de todas maneras, uno en amor, uno puede hablar con ellos, ¿sí? Y si de pronto usted tiene conciencia que es que usted ha sido tacaño con sus hijos, tacaña con sus hijos, pídale perdón, sane a su hijo, sane a su hija, mi amor, perdóname, porque yo a veces teniendo te dije que no tenías, porque de pronto yo no me esforcé lo suficiente y por eso tuvimos que pasar tanta necesidad, me metí en negocios tontos, perdónenme la expresión, negocios que no eran, y los hice pasar a ustedes por cosas que no tenían que haber pasado, porque a veces los papás se meten en unos negocios, yo lo digo por mi experiencia, ¿sí? Mi papá se metió en un negocio donde cambiamos una casa que teníamos en Armenia por otra casa que era en Neiva, y un vecino vino y se enamoró de la casa de nosotros y que vea, le propongo un negocio, un cambio a mano, no, esta casa por la que yo tengo en Neiva, y yo tengo herramientas allá, hay camas, hay armarios, aquí, o sea, así, ¿sí? Mi papá dijo que sí, y nos fuimos para Neiva. Y resulta que a raíz de ese negocio, pues se separaron con mi mamá, porque pues él, a los meses de eso apareció el verdadero dueño de esa casa. O sea, el señor en Armenia quedó ganancioso, porque él se adueñó de todo ese solar, toda esa finca que rodeaba nuestra casa, y él empezó a lotear eso, y eso, mejor dicho, hizo maravillas, hizo bellezas con ese terreno que mi papá le cambió, con ese rancho y alrededor. Y nosotros nos quedamos sin familia, ¿sí? Nos quedamos sin hogar, nos quedamos sin nada, sin casa, ¿sí? Nos quedamos sin casa, y como a los 6 meses llegó un señor a decir que él era el dueño y que nosotros teníamos que desocupar. Entonces, ¿qué? Entonces, pues él se fue a trabajar por allá lejos, dejó a mi mamá sola, mi mamá le tocó que empezar a trabajar, yo empecé a andar la vida loca, porque pues imagínense, yo tenía, creo que era 15 años, y ya uno quedando por ahí sin mamá y sin papá, que todos dos tratando de salir adelante por esos negocios mal hechos. Entonces, a veces como papás cometemos esa clase de errores, ¿sí? Y ponemos a pagar a nuestros hijos las consecuencias. Entonces uno puede sanar eso en mi hijo, perdóname por haber sido mala cabeza, perdóname por esos negocios tan malos que hice y los hice sufrir a ustedes y pasar necesidades. Eso sería muy bonito que se hiciera ese ejercicio. Sí, de hecho, una vez más, uno como padre tiene que aprender a tomar buenas decisiones financieras, ¿sí? Uno tiene que pensar no solamente en uno, pero también pensar en los hijos que uno tiene, ¿ven? Aprender a pensar en los hijos que uno tiene, porque uno no puede estar tomando decisiones financieras solamente a la loca, ¿ya? No a la cabeza, no, hermanos, porque una decisión financiera mal tomada puede perjudicar la vida de un hijo, la puede perjudicar, ya que lo puede poner a uno a hacer otros oficios que uno no quería hacer, en este caso la separación del hogar de ellos, ¿sí? Quedaron ellos deambulando y está en una situación económica difícil para ellos en el momento, ¿ya? Entonces, sí, la parte de la responsabilidad en la parte económica es importante. Una vez más le digo, si no estamos diciendo que usted tiene que mantener a sus hijos con unos reyes sin tener de dónde, pero es ahí donde nosotros como padres, mayormente uno como proveedor, debe esforzarse por tratar de darles lo poco o lo mejor que uno pueda a los hijos, ¿ya? Porque ahí la responsabilidad recae sobre nosotros los hombres. Nosotros los hombres tenemos que ser los proveedores. Nuestra cultura se ha levantado prácticamente con madres que son las que tienen que hacer de papá y de mamá. Ya eso es algo muy común en nuestro tiempo. Madres que tienen que hacer de papá y mamá, que tienen que estar trabajando, esforzándose en trabajar y llegar a altas horas de la noche o de la tarde a la casa, y los niños no tienen realmente quién esté con ellos, porque mamá tuvo que dedicarse también a trabajar, ¿ya? Y es algo que ha afectado a nuestra sociedad, hermano, que ha afectado a nuestra sociedad, que ha afectado
lo que es el crecimiento de nuestros hijos a nivel emocional. ¿Ya? Amén. Entonces, miren, présteme atención usted que es una hija de Dios que está aquí. Hermanas y hermanas en Cristo. Nosotros como cristianos debemos entender que la obligación de la casa a nivel financiero y el suplir para la casa es del esposo. Amén. Ahora, si la esposa por alguna razón financiera tiene que trabajar, tiene que ser consciente que también el estar ahí en casa es muy importante, es demasiado importante. No pueden dedicarse los dos a hacer plata los dos y dejar a esos niños solos todo el tiempo, sino mirar cómo equilibran, ¿sí?, para que esa niña, ese niño tenga una figura en casa de autoridad, de cariño, de atención, ¿sí? Porque hoy en día la mentalidad es hacer plata, y que esos niños se críen como puedan, ¿ya? Y dejan a esos niños encerrados, o con la vecina, o el vecino, que en la casa de la abuela, que del tío, y la mayoría de esos niños pasan por abuso sexual, la mayoría, ¿sí? Porque ¿saben dónde realmente es que los niños son abusados? En un 99% son abusados en la misma casa, por hermanos, por tíos, por abuelos, familiares y amigos cercanos. Por ellos son abusados. Eso el 90 y pico % de esa parte no es de gente extraña, no. Gente extraña cogió el niño por ahí, usted lo descuidó y se lo llevaron y lo llevaron por lo raptaron, pero esos niños siempre son abusados por la gente más cercana, siempre, hermano. Son abusados por la gente más cercana, ¿ya? Así que en ese orden de ideas, nosotros tenemos que tener cuidado. Nuestro cuidado, nuestros hijos es importante en esa área, en la parte física. Cuidar a nuestros hijos en la parte física. Está lo que es el área de proeza, aunque está la parte de lo que es la parte emocional, pero dentro de esta parte lo que es proveer, la parte física, yo quisiera también hablar un poquito acerca de lo que es la protección del hijo, ¿ya? ¿Ah? De proteger uno a sus hijos. Nosotros como padres, hombres, hablo del papá hombre, una de las funciones nuestras como papá hombre, porque si digo padre, estoy involucrando a mamá y papá, por eso aclaro, ya nosotros como papás, ya el papá como tal, ya en este caso no involucro a la mamá, sino al papá como tal. Una de las funciones del papá bíblicas es ser protector. El padre de familia, hombre, debe proteger a su esposa y a sus hijos. Debe proteger, ¿ya? Esa es una de las funciones. Protección, protegerles. Cuando da una orden, cuando establece un principio, cuando da un mandamiento, cuando da una prohibición, es buscando la protección. Cuando dicen no van para tal lado, no es por imponer, debe hacerlo desde la esencia de la protección, ¿ya? Si van a ir para un lugar, con quién, cómo lo van a hacer, pero siempre buscando proteger, no estar imponiendo nada, sino que debe tener un sentimiento de protección, ¿ya? Para con sus hijos. Como ya a veces lo he dicho, yo por lo regular, en un 90 y pico % procuro que Catherine no se quede con nadie más, sino con mi esposa o conmigo, que no esté con nadie más, ¿ya? El 90 y pico % procuro que Catherine no esté fuera de casa o se quede fuera de casa. Yo procuro el 90 y pico % de eso. Mi familia, por ejemplo, ellos no me dicen que le permita a mi hija ir a quedarse un fin de semana en casa porque saben que yo voy a decir que no. Ya, yo no dejo quedar a Catherine un fin de semana en la casa de mi familia. Lo que pasa es que ustedes confían, que ustedes confían de todos. Sí. Yo amo a mi familia, pero confío de todos, hasta de ustedes. Sí, en cuestiones de mí, en ese sentido, usted es mi hermano, mi padre, mi amigo, sí, el siervo de Dios aquí, el que fluye, la cantera, el que sirve, el que va, pero yo a usted no le confío a mi hija. ¿Ya?
Es apóstol, pero que usted me conoce, sí o no. Por eso no te la confío. Porque es un hombre. ¿Sí? Sos un hombre, sos un peligro. Comprende, sos un peligro. Ay, pero usted cree que no. Usted puede ser santo o super santo, pero yo no confío mi hija en su mano. Jamás. ¿Ya? Jamás. Yo digo que proteger tanto a mi hijo hombre como a mi hija mujer. Debe ser. Las madres deben aprender eso de los padres. ¿Ya? De que las madres mayormente deben proteger a sus hijos. Deben proteger a sus hijas. Tanto niños como niñas. Y diría yo, mayormente cuando son niñas, ellas deben tener un celo más aguerrido en ese sentido de proteger a sus niños. Miren, mis hermanos y hermanas en Cristo, mi hija a veces tenía que salir a recoger arena, o a veces para la gata que tiene, para que la gata haga su necesidad de salir. Yo no le permito que salga solo a recoger arena al frente de la casa. Ay, pero apóstol, sí, hermano. O sea, yo estoy pendiente de mi hija, que está aquí a media cuadrita, unos pasos, recogiendo arena. ¿Ya? Hermanos, para que Satanás haga algo no necesita de horas. Para que los abusadores le hagan daño a un hijo no necesita de horas. No necesita horas. ¿Ya? Hay gente con una línea hasta luego. ¿Ya? Y usted está allá ocupada cocinando y se demoró, pues se demoró, ya le llevó la niña, ya se la llevaron, ¿no? Ya se la llevaron. ¿Por qué pensó? Ella solo va a salir allá, no se demoró nada. Pero ¿qué sabe usted si en el momento pasado nunca fue un sinvergüenza por ahí? Queda seguro, por eso yo por prevención estoy ahí. Yo de verdad le quiero animar a que usted tenga ese aprecio por sus hijos, que usted proteja a sus hijos, sea cuidadoso con sus hijos. ¿Amén? ¿Mi amor? Bueno, pues en eso sí él me lleva años luz, ¿sí? Yo no soy así, ¿sí? Que Dios me dé la gracia y pues sí, yo he venido aprendiendo, ¿no? Un poco de esa forma de ser de él, pero la verdad reconozco que no, ese no es mi fuerte, ¿sí? Pero sí, por obediencia a mi esposo yo estoy pendiente de mi hija y pues hoy en día ya, o sea, uno antes andaba por los montes, por los campos, las fincas, y uno se iba para la casa vecina y eso no pasaba nada, ¿sí? Que mi hija me dice, ¿y por qué ustedes antes sí hacían esto? ¿Y por qué antes sí? Porque es que antes eran otros tiempos. Antes eran tiempos donde no había tanta depravación, tanta maldad, yo no sé, pero antes era como más inocente todo. Uno no escuchaba nada ni veía tampoco tantos casos. Ahora eso está regado por toda parte y como dice mi esposo, a veces el que uno menos piensa, el que uno menos se imagina es el que el enemigo puede usar para hacerle daño a nuestros hijos. Así que sí, pues yo les hago esa recomendación de que realmente las que no tenemos eso, porque por lo regular las madres somos muy así, somos muy frescas, muy relajadas, ¿sí? Como que no nos importa, vaya a comprarle una libra de sal y mandamos la niña, el niño y lo perdemos de vista, ¿sí? Y nos entretenemos dentro de la casa mientras él va o ella va a hacer el mandado. Y como dice mi esposo, la mayoría de casos que se han dado ha sido en un momentico nomás, en un momentico, ¿sí? Mientras fue a la tienda, no, pero si eso no fue a la tienda y ya, ¿sí? Pero es que después de que usted la pierda de vista, ya usted ya ella no puede hacer nada, ¿sí? Cuando ya volteó a la esquina para ir a la tienda, o allí mismo en la tienda, dentro de la tienda, si usted no le alcanza a ver, a tener a la vista, ya es un momento oportuno para que cualquier persona pueda hacerle daño a su hijo o a su hija. Entonces, sí, es buena esa recomendación. Mire, hermano, mire, a ver, yo soy hombre, me quedé en un contexto donde a mí me hicieron mucho daño. ¿Ya? Papá trabajaba, mamá también, ya, mamá no estaba en casa, yo separado no estaba en casa. Y yo un niño que llegaba del colegio, de la escuela, almorzaba y para la calle. ¿Entienden? Yo ahorita me arrepiento, yo no quisiera haber vivido esa forma de vida. ¿Ya? Yo no quisiera haber vivido esa forma de vida. Sin reglas, sin normas, sin principios. Yo sé que muchos nos quedamos así. Papá y mamá no les importaba ni siquiera que uno estaba.
¿sí? Y no a las 6 de la tarde que llegó, 7 de la tarde que llegó, 8, ¿y dónde estaban vos? Hablando con ella, portate, ¿ya? O sea, esa forma, perdónenme que diga, es una forma satánica de crianza, ¿ya? Eso es una cosa que no es, hermano, no es así, o sea, eso no es. Si recibimos eso lo recibimos de padres que no sabían criar. No lo digo porque esté resentido de mi padre, es que no fue la forma adecuada de crianza, no la es. Bíblicamente no es la forma adecuada. Y yo no puedo multiplicar esa forma de crianza, ¿entienden? Que me desentiendo de mi hija, que me desentiendo de mi hijo, ¿ya? No porque es que muchos hijos no contamos lo que sucedió cuando papá y mamá estuvieron desentendidos de nosotros. Muchos hijos no contamos las cosas, ¿ya? Y muchos de nosotros estamos vivos porque Dios tuvo misericordia y nos guardó. Pero al dañarnos la gente como nos dañó a nosotros, nos levantamos con odios, con rabia, con resentimientos y gente, o sea, antes de que un joven, una persona que a los 16, 17, 18 años ya era un alcohólico, fue bien criado. No, yo fui un alcohólico ya a los 17 años, eso no viene de una crianza buena, ¿ya? Pero usted también creció y sobrevivió, pero es que eso no se trata de eso, ¿ya? Yo no puedo aceptar, no digo aceptar, y menos como ministro, una cosa esa cuando sé que yo viví ya sufrimientos terribles que tienen que ver con eso, de que me dejaran en casa ajena y de haber sido violentado sexualmente como niño, mamá no se dio cuenta de nada, ¿sí? O sea, son cosas horribles, hermano, son cosas horribles, ¿sí? Y por causa de eso he encaminado y donde Dios fue que me libró de que yo no terminara siendo una persona homosexual, ¿sí? Porque mi cuerpo comenzó a sentir esas cosas y a ser perseguido por ese espíritu, ¿entiende? ¿Ya? O sea, son cosas horribles, que uno como padre puede evitarle a sus hijos. Yo no tuve ese cuidado, ¿entienden? Pero en mí al menos eso, de cuidar, tratar de cuidar. En ese caso con mis hijos me fui al extremo en cosas y lo lastimé como persona, ¿ya? Dios me sanó, Dios me ayudó, ¿entienden? Pero ya cuando ya tuvo por mi hija, pues de hecho procuro tener con ella el mayor cuidado que sea, ¿sí? Estar pendiente de ella. Y quiero decirles algo, miren, esta sociedad ha sido educada para independizar a los hijos. Oiga bien, o sea, nos están educando y nos educaron para hacer que nuestros hijos sean independientes de nosotros. Usted puede decir, que ellos tienen que ser independientes, mi hermano y mi hermana. Y en esa independencia, ¿sabe qué pasa? Ellos rechazan nuestra presencia a determinada edad. Y se avergüenzan de papá y mamá a determinada edad. A eso está llevando eso de ser los independientes, está llevándonos a que ellos no quieran nuestra protección, sino que ellos consideren que nuestra protección es algo tonto, ¿ya? Es algo que no está bien. Comprende que ellos necesitan su libertad y su independencia para con sus amigas y sus amigos. Sí me hago entender, ¿ya? Y en eso rechazan el cuidado, ¿ya? El cuidado. Miren, hermanos, yo tuve que sentarme con mi hija y enseñarle esta sabiduría y explicarle, ¿ya? Y hacerle ver, mi amor, yo lo que quiero es protegerte, ¿sí? No estoy tratando de que sea, no sea una cosa que seas independiente, otra cosa es que yo no te proteja. Y la protección es una muestra de mi amor hacia ti. ¿Entiendes? Y le mostré a la niña cómo la sociedad está haciendo que los niños rechacen la protección del papá. Y nosotros mismos tenemos arraigado todavía eso de que nuestros hijos deben de ser independientes. ¿Ya? Y es una enseñanza incorrecta. Por eso los hijos a determinada edad no quieren saber de papá y mamá, ni en la casa misma. Quieren estar en sus habitaciones solos y ven como ridículo y como tonto que tener una relación con papá y mamá de amor, de cariño, de ternura. Eso es demoníaco. Es demoníaco. Solamente que usted y yo necesitamos entendimiento para que nos demos cuenta, hermano, de las cosas de las tinieblas. Y no cooperemos con eso. ¿Ya? Porque hay niños y niñas que cuando ven a un papá que continuamente está con su hijo
ellos en su corazón anhelan esa protección, anhelan ese cariño, ¿entienden? Y ellos en respuesta atacan eso. A la otra niña le dice al niño, dice, pero vos es un bebé que tiene que hacerte esto y para que él tuviese a sentir que está mal lo que hacen los papás. Pero mentiras, esa niña quisiera también que el papá le prestara la misma atención. ¿Sí? Pero mire cómo Satanás ha hecho la cosa para que no seamos sinceros. Los niños no sean sinceros, no que vean como mal que papá te proteja, que mamá te proteja. ¿Ya? Y eso es un ataque demoníaco. Miren, hermanos, yo estaba mirando en ese analizar que alta relación del padre y los hijos, de papá, hombre, con la hija o con el hijo, esa relación. Porque aunque la Biblia dice, pues esta cosa hará su padre y madre y se unirá a su mujer, cuando usted ve la cultura judía, por ejemplo, Abraham, usted ve que Abraham, de hecho, tenía todos sus hijos ahí, tenía sus esposas, diferentes tiendas, pero ellos eran tribus, ¿ya? Eran tribus. Jacob ya las hijas, los hijos tenían esposas cuando viajaban a Egipto, tenían su esposa. Y cuando ellos le dieron la tierra de Gosén, todos ellos vivían en la tierra de Gosén, con sus esposas y sus hijas y sus hijos. Tenían sus casas independientes, pero vivían, o sea, como comunidad en una tierra como tal. Ustedes, por ejemplo, la tierra de los judíos, ellos son judíos, y todos ellos ahí vienen de qué, o sea, son de diferentes tribus, pero son judíos. Aquí en Santander no, y nosotros somos de diferentes familias todos, son diferentes razas y todo eso. Pero por eso usted va a ver en las comunidades, en algunas comunidades europeas, gitanos y todo eso son ¿qué? Son razas. Se distinguen ¿por qué? Por razas y por familias. Si luego entender eso de todas maneras trae cierta educación, cierta familiaridad, cierta bendición. Pero lo que les estaba tratando de decir en ese sentido es el hecho de que Jesús le dice, yo vengo del Padre y vuelvo al Padre. El Padre y yo uno somos, ¿sí? El Padre y yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Jesús quería vivir según la voluntad del Padre. O sea, Jesús muestra una forma de identidad entre él y el papá, una unión y un amor, una cosa muy especial, diferente a lo que hoy en día la sociedad quiere vender. Quieren separar a los hijos del padre. Es más, dice la Escritura, hacer mover el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Hacer mover el corazón, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ser más bíblicos a la hora de mirar la familia, ser más bíblicos. Amén. Más bíblicos. Para ver hasta dónde nosotros debemos separarnos emocionalmente o familiarmente de nuestros hijos y hasta dónde no. Amén. Hasta dónde, porque vuelvo y le repito, la mayoría de los chicos a determinada edad se sienten incómodos con la presencia de papá y mamá. Se sienten incómodos con el consejo de papá y mamá. Se sienten incómodos. Pero porque la misma sociedad, porque las redes sociales, porque aún el Estado mismo, porque nosotros mismos hemos hecho que se vuelvan totalmente independientes y consideren más sabio el consejo de otro tonto que no sabe nada de la vida, perdón la expresión, otra tonta que no sabe nada de la vida todavía, que el consejo de un padre, ¿ya? Que tiene experiencia y que lo ama y que lo va a aconsejar desde el amor para que no le pase nada malo. Ningún amigo, ninguna amiga o familiar puede amar a su hijo como papá, como mamá. No, ¿ya? Ninguno puede amar verdaderamente a su hijo como lo ama mamá, como ama papá. No tiene algo importante. Entonces, en esa orden de ideas, creo que nosotros tenemos que aprender lo que es esta parte de proveer para la necesidad física de nuestros hijos. Amén. Proveer para la necesidad física de nuestros hijos implica todo esto, hermanos. ¿Ya? Implica todo esto. Debemos esforzarnos como hombres. Debemos ser hombres esforzados para darle dentro de nuestras posibilidades lo mejor a nuestros hijos. Amén. Dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras entradas, dentro de nuestros recursos. No es que
El papá trabaja para tragar él. Hay momentos donde tenemos que decir a la mamá, a la esposa, como decirle a los muchachos, coman ustedes. ¿Ya? ¿Por qué? No, que la comida que hay, que somos 5, hay 4 huevos. Fítele a ellos. ¿Ya? No, que fítele 2 huevos a mí y arreglen con otros 2, ustedes 2. Ustedes 4. Clase de hombre. Clase de hombre. ¿Ya? Hubo un momento nosotros, en nuestra experiencia como padres, hemos ido creciendo y aprendiendo. Hubo en nosotros un momento donde mi esposa, en una sabiduría de ahorrar, de ahorrarme a mí gastos, porque pues nuestra economía estaba medio empezando a querer crecer un poquito, y entonces ya teníamos para comprar algunas cositas, ¿verdad? Algunos lujitos. Inclusive a veces yo iba con ella y con los niños, nos íbamos a mercar, pues Dios poco a poco yo me iba soltando ya, yo haciendo sanado de cosas, íbamos a mercar juntos, a veces, ¿verdad? Íbamos a mercar juntos con todos los muchachos, con ustedes un poco digo que tenemos, íbamos a mercar con los muchachos, sí, íbamos a mercar con todos, y son experiencias bonitas, ¿ya? Pero había ya una economía un poquito mejor. Entonces, en el momento que ella se empezó a molestar un poco porque ellos están en crecimiento y querían comerse hasta la joya. Los hombres que tienen situación, hombre. Y hay un momento donde le disparan a mujer con un hambre que no sé, esa gente parece que no hubiera comido nunca. Esa gente quiere tragarse de todo. Entonces, todo. Almorzaban y quedaban como si no hubieran almorzado. Y mi esposa, pues, en saber bien, quería que ellos controlaran esa burbia. Entonces, cuando hay veces lo vio regañar, no, pero que estos lo quieren comer. Entonces yo le decía a ella, como si le coman eso. O sea, yo le decía, yo le entender a ella después, le decía que por comida no discutiéramos. O sea, que en casa ella no discutiera con los muchachos por comida. ¿Sí? Déjenlos que coman. ¿Ya? Déjenlos que coman. Que no la oportunidad que un poquito más. Pero yo ella solo compraba algo para tener algo como que ya y comer algo mejor. Pero ellos, esa gente, querían devorar, ¿ya? Sí, querían devorar, ¿ya? Lo que hubiera. Pero entonces yo le decía, yo le digo, no, o sea, le digo, ella no lo hacía mal. Que no querían que ellos pues han tratado de comer bastante, yo sirve bastante y ellos querían que la nevera había, a ver qué y comerse lo que había. Entonces ella entraba a quererlos por aquí y entonces yo le dije, no, pues comida no disculpa, ¿no? Casi así. Que coma esa cosa, que acabe con eso, que coma. ¿Ya? Cuando hay la forma, uno tiene que dejar. Amén. Uno tiene que dejar. Porque uno no puede todo el tiempo cohibir a los muchachos de todo. ¿Sí? Y una de las experiencias que pasó con nuestro hijo es que él se fue precisamente a vivir de la abuela, porque no veía avance en nosotros económico. ¿Ya? Dijo Brian. Y cuando estuvimos haciendo el plano, soñando, nuestro hijo Diego, hacíamos el plano y estábamos soñando con el plano ahí. ¿Ya? De que íbamos a hacer la casa de nosotros. Y no de que no teníamos nada, sino solamente el deseo, ¿verdad? Que haciendo planos y todo eso, que la casa. Entonces estaba ahí, y en alguna ocasión estaba Brian ahí, y él se rió burlonamente. Diego, muchacho, se rió, sueña nomás. O sea, se rió burlonamente, pues en ese caso no es nosotros, no de Diego. Porque Diego se metió en el cuento, que estamos ahí. ¿Ya? Y pasados los años, y el Señor nos dio nuestra casa. ¿Ya? Soñamos y Dios nos dio nuestra casa donde la soñamos. Entonces cuando está, ya hemos terminado esa parte, ¿verdad? Ya estamos viendo, pero no. Ya estamos viendo ahí cuando él fue, ¿saben quién fue? No. Entonces ya habíamos echado el piso, todo eso no le ha ido nuevamente allá. Estoy viendo años después, ¿no? Después de reírse, pasaron años. De que él pues pensó que nosotros, yo no nos iba a proveer por la casa mundial, porque no había esperanza. Por ningún lado, en un rancho, comiendo así, de donde flores, ¿cuánto íbamos a darnos por la casa? Y estábamos allá, esa casa, estábamos allá, con piso,
las puertas de madera, bueno, una casa que yo no digo gracias, es bien bonita. Entonces cuando él llegó y entró, llegó allá a los patios, él no aguantó y él comenzó a llorar como un niño, ya alta, grande. Y cuando antes de que nosotros aventar la casa, él comenzó a llorar como un niño y dijo, gracias papá, me abrazó y lloraba y no podía parar, lloraba, porque Dios le estaba diciendo ahí, sí, con Dios sí se puede, comprende, con Dios sí se puede, ya, o sea, Dios le mostró a él, esperamos el tiempo, pero Dios también le mostró a él que en Dios y con Dios sí se puede llegar a tener una economía en un momento determinado que pueda lograr los sueños. Amén. Por eso uno como padre debe estar firme en Dios, hacer lo que está a mano de uno, trabajar, sí, y poder algún día hacer a los hijos uno como cristiano, dígame bien, como padre cristiano. Miren, con Dios sí se puede. Amén. Mostrarles que en Dios se pueden lograr las cosas. Amén. No que toda la vida vivió y murió y nunca pasó nada. No, porque en Dios todo tiene su tiempo. Ciertamente pasamos por procesos, pasamos por dificultades, pero en Dios todo tiene su tiempo. Amén. Todo tiene su tiempo y al momento que uno va a mostrarle a los hijos, aquí está, Dios bendice. Y ellos pueden decir, sí papá, Dios bendice. Dime, mi amor. Sí, fue una experiencia muy bonita, porque él ahora respeta eso y ahora ya no dice nada negativo, y eso le ha ayudado, le ha infundido como esa fe también y esa esperanza, aunque él todavía no ha venido al Señor, pero sé que ahora cuando yo hablo, él ya respeta más la palabra, ¿sí? No es como antes como que por nuestra pobreza él tenía argumentos para no escuchar, para burlarse aún del Evangelio, pero él ahora ya no dice nada. Cuando yo le digo, por ejemplo, ahora que mi esposo compró un mueble nuevo y llegó hoy, digo, así estaré yo algún día, me dice, así estaré yo algún día. Algún día se llegará el día que yo diga, pero así es recochando. Le decía, ya llegará el día que yo también diga, así de la nada, yo me compro un mueble así también. Y va para que vea lo que el Señor hace con nosotros, le dije yo, para que vea lo que el Señor hace. Y se quedó callado. En otros momentos él se burlaba, sí, se burlaba de nuestra situación económica y de la fe que nosotros teníamos en Dios. Él se burlaba, pero ahora ya no tiene argumentos, para burlarse, porque ha visto que Dios nos ha levantado y nos ha bendecido en el área financiera. Sí, a veces Satanás quiere minar el corazón de nuestros hijos para decir que Dios nos provee, que Dios nos bendice, que Dios nos da. Y Dios sí da, Dios sí provee, Dios sí bendice, pero Dios quiere proveer y bendecir también a gente que quiere hacer la voluntad de Él. Amén. Que a veces muchos cristianos desordenados, por eso Dios no les da nada. Muchos hijos de Dios, hombres de Dios desordenados, por eso Dios no les da nada. No les da nada por eso, porque son desordenados. ¿Ya? Halaganes, falta de visión, una cantidad de cosas que hay que darle a usted una charla acerca de la parte de la economía, de la palabra de Dios. Pero Dios sí bendice, Dios sí da lo mejor, Dios sí provee, pero a su debido tiempo, Dios da. Amén. Y aquí, aparte de un creyente aquí, Dios le ha dado mucho más de lo que yo tenía en los años que yo conocía al Señor. A mí me tocó esperar más. Algunos aquí ha venido el Señor y les ha bendecido. Esa unción que hay aquí y tiene mucho más en su edad de jóvenes, tiene mucho más de lo que yo pude conseguir en esa edad, ¿ya? Pero bueno, el proceso mío fue diferente al de ustedes. Amén. Pero qué bendición poder decir a los hijos, el Dios a quien yo sirvo sí provee, el Dios a quien yo sirvo sí bendice. Amén. Porque Dios realmente lo hace. Amén, amados. Ahora, porque Él es el Padre. Amén. Es el Padre. Y como padres, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se las pidan? Amén. Él las da. Sí, Él las da. Amén. Él las da. Amén. Él las da. Yo en este momento, aunque mi prioridad siempre es primero Dios, mi familia, mi servicio a Dios. Y yo he aprendido a servir al Señor por amor,
sin interés por el dinero, y lo que Él me ha dado ha sido por su gracia, y Él me ha ido levantando después de años de zapatos rotos, bueno, bendecirme en muchas áreas en la parte financiera. No soy rico, pero Dios me ha bendecido. Entonces le digo a algunos hermanos, uno sueña a veces con otras cosas, amén. No es interés, pero uno puede soñar, ¿ya? Puede soñar. Y hay un vehículo que a mí me gusta mucho, y yo sé que Dios me lo va a dar. Yo sé que Dios me lo va a dar, ¿ya? Eso es justo que a mí me gusta ese vehículo, ¿ya? Claro, es una cosa muy bonita, pero yo sé que Dios me lo va a dar, ¿sí? En su momento Dios me lo va a dar. Otro, porque ya tengo un carro bueno, sí, hermano, pero cálmese, si yo quiero otro vehículo, y papá es mi padre, si es mi padre, y él me quiere complacer, de pronto no ahorita, pero más adelante me puede complacer, pues yo voy a soñar por ese vehículo y él me lo va a dar. Amén. Él me lo va a dar. Comprende, porque Él es mi padre, Él es tu padre, y a medida que nosotros crecemos en Él nos prepara también con cosas que van más allá. Amén. Entonces sí, hijo, usted tiene la madurez para darte eso. Yo sé que eso no te va a ti a subir el ego ni te va a descarriar. Todo lo suyo, hijo. Móntese en su carro. Amén. Así que tomemos ejemplo del Padre como proveedor. Amén. Ahora, esta área que yo creo que no alcanzamos o bueno, vamos a mirar, el área emocional, que aquí hay dos áreas que yo considero más importantes: el área emocional y el área espiritual. ¿Ya? Está el área intelectual, pero voy a mirar el área emocional. El área intelectual es importante, pero no más que la emocional. El área intelectual es importante, pero no más que la espiritual. ¿Ya? Esta área emocional es de suma importancia, demasiado. Porque hay veces que nosotros creemos que porque somos buenos proveedores, nuestros hijos no lo necesitan a nosotros mismos, ¿ya? Y nosotros tenemos que saber que nuestros hijos no lo necesitan. El área emocional para ellos es demasiado importante. Un abrazo, un beso, un te amo, un sentémonos aquí a ver un video, un ir a un balneario, ¿ya? En esa área. Y pues bueno, para los que venimos de contextos que nunca escuchamos de boca de papá y de mamá un te amo, el proceso que tenemos que vivir para decir un te amo, ay bendito, solo Dios sabe, hermano. Pero es que yo puedo decir te amo con facilidad, gloria a Dios. Pero muchos de los que venimos de contextos en donde prácticamente inclusive si sacábamos un 5 era, bueno, ¿qué era? Y si sacábamos un 1 era una garroteada, ¿verdad? Entonces, contextos así, donde lo que hacíamos positivo no tenía relevancia, y lo que hacíamos negativo se había que castigarlo. En esos contextos, entonces uno viene con esos traumas, uno viene con esas heridas, ya de descalificación, porque uno no fue aprobado, uno no fue bien calificado. Lo que hacían bien, sencillamente era tu obligación hacerlo bien. No había una palabra de aprecio y no había una palabra de aprobación. Y hasta el día de hoy hay padres todavía cristianos que todavía tienen esa situación, ese problema, porque eso lo traen ellos de arraigado en su corazón. ¿Ya? Sí, sí, pues justamente lo que yo decía ahora, ¿no? La importancia de uno ser sanado para poder brindarle a nuestros hijos, a nuestros pequeños, también esa estabilidad emocional, porque nosotros a veces no nos proponemos romper esas cadenas, ¿sí? Entonces, no, mis papás fueron secos conmigo, entonces yo también por ende soy seca con mis hijos, y eso no debe ser así. Yo admiro a esos papás que dicen, y que yo he escuchado aquí en la iglesia varios que dicen: mi mamá nunca me dio un abrazo y yo me he propuesto no hacer así. Mi papá nunca me dio un te quiero, nunca me felicitó, nunca me dijo: hijo, me siento orgulloso de ti, pero yo me he propuesto no repetir la misma historia. Qué bueno que todos como padres pudiéramos hacer eso, pero hay otros padres que emocionalmente están inhabilitados, como decía mi esposo.
están inhabilitados emocionalmente para hacer eso, ¿sí? Aquellos deben asistir vuelvo y repito, a los viernes de sanidad, ¿sí? A un proceso de sanidad, pero aquellos que saben, ¿sí? Que saben y que a veces por dejadez, porque a veces, por ejemplo, sobre todo los padres hombres, ¿sí? Son muy apáticos a esa clase de demostraciones de cariño, ¿sí? También igual son así con las esposas, ¿sí? Entonces a veces son muy secos, tienden a ser muy distantes y a creer que solo con darles la comida y la ropa, el vestido, con eso ya el hijo tiene que dar por sentado que está siendo amado. Tiene que sentirse amado con eso. No, debemos ir más allá, ¿sí? Y eso, como le digo, es más hacia los padres, porque pues a nosotros de pronto Dios nos hizo como más capaces de demostrar ese cariño, ¿sí? Nosotros somos más dados al abrazo, al beso, a la ternura, a un venga, ¿qué le pasó? ¿Sí? Pero el hombre es como más seco en esa parte, ¿sí? Párese, ¿sí? Tal cosa, esto, lo otro, o simplemente ignora totalmente el momento emocional de ese niño o esa niña y ya, ¿sí? Pero entonces esa importancia de que ustedes o nosotros como padres le sanemos el área emocional a nuestros hijos, los hagamos sentir importantes a través de un abrazo, un beso, que hicieron un dibujo y él está ahí mostrándole el dibujo y usted porque está pegado al celular, sí, va, póngalo por allá, vaya, déjelo allá. Pero el niño esperaba que le dijeras, qué bonito dibujo, qué hermoso, mi amor, qué talentoso que eres, ¿sí? Pero no, se quedó ahí en vaya, déjelo por allá, vaya, ponga por allá, no moleste, o ahorita no, estoy ocupada y ocupado es que el celular. Porque ahora, como decimos, le damos más importancia al celular y el celular se ha convertido en el todo de las familias, en el todo de los hogares, ¿sí? Tanto de los hijos como de los padres, el celular está viniendo a ocupar y a reemplazar eso que Dios estipuló en la familia. Sí, es como el Dios ser, ¿no? Celular. Es el Dios ser. La adoración más profunda es el celular. Es la adoración más profunda, Dios ser. El Dios ser, lo que falta es solamente de pronto hacerle una especie de altarcito ahí con la sabanita bien bonito, con una vela, por casi decirle, Dios sé, tú eres, Google, todo lo sabe, dime Google, es lo que falta, ¿verdad? ¿Ya? Otro sistema de Facebook, tú me llenas los espacios del día, tú sanas mis emociones, Facebook, ¿no? ¿O no? O Instagram. Eso está pasando en nuestra sociedad, ¿ya? La sociedad se ha alejado de la charla, de la risa. Por ejemplo, estoy esperando que, y yo miro en práctica a mis hijos, me falta todavía, pero no vino uno, pero mi nuera, o sea, también que las amo, las quisiera, yo las amo también a todas ellas. Y mire, yo estoy ahorita esperando y me parece emocionante pensar en el momento que todos puedan construir ahí su casa, en la casa de nosotros, para construir su vivienda. Y me parece emocionante pensar que en un domingo de pronto estemos en el piso de abajo, riéndonos y compartiendo. Otro domingo estemos en el piso del cuarto piso, asando una carne, riéndonos y compartiendo. Otro día estemos en el tercer piso, comiéndonos algo, una pizza. Y de pronto, yo creo que a pesar de mis heridas, no me permitió disfrutar de ellos en esos tiempos que ellos me necesitaban en ese sentido. Pero Dios en su gracia creo que nos va a conceder la gracia de podernos reír y compartir y de abrazarnos un poco más cuando ahora que están en su edad ya de jóvenes, y de estos tiempos en donde vamos a pasarla muy bueno, ¿ya? Yo creo que van a ser tiempos especiales que vamos a recuperar. Y a mí me emociona pensar en ello, de que estemos ahí, ¿ya? Como quien dice, reunidos de nuevo, tal vez para disfrutar, ¿sí? Para reírnos, viendo una película de Cantinflas,
Porque bueno, a ver, yo sé que cuando ellos se ríen, yo me pongo ya entre los vengo más. Oyendo los hijos, videos, estar allí, compartir la comida. ¿Sí? Yo sé que va a ser un tiempo especial, ¿no? Pero las nuevas que no se ríen, como los que no se ríen, pues estarán ahí viendo de la cara, allá ellas. Pero nosotros vamos a gozarnos del tiempo. ¿Sí? Y en Dios Él nos permite recuperar, amén, nos permite sanar, amén. Y para mí, hoy le repito, eso es una proyección como familia que para mí va a ser bonito, que para mí va a ser especial. ¿Sí? Y yo soy consciente que mis hijos mismos, ellos también anhelan eso y que ellos son abiertos a ese tiempo, porque gracias a Dios mis hijos me aman, ellos me aman, ¿sí? Sé que me aman, sé que les gusta estar conmigo, ¿ya? Yo sé que a ellos les gusta estar conmigo, les gusta compartir conmigo. Sé que cuando comparto un poquito con ellos aprovechan ese tiempo y se sienten bien, la pasan bien, ¿ya? Bueno, yo sé que tendremos más tiempo. Amén, amén. Eso en cuanto a pues, mi esposo que ya tiene, o ya tenemos nuestros hijos grandes, ¿no? Pero usted que tiene sus niños, sus hijos pequeños todavía, pase tiempo con ellos, juegue con ellos, ¿sí? Tírese al suelo, acuéstese con ellos en la cama, siéntese con ellos en el mueble, a jugar, a compartir, o sea, no le deje, perdóneme la expresión, no le deje jartera, ¿sí? No le deje jartera, ay, qué jartera, sí, o qué pereza, esto, lo otro, y el niño le está diciendo de una manera muy sutil, muy de que pase tiempo con él y usted está evadiendo, está sacando excusas, no saque excusas, ¿sí? Juegue con ese niño que eso, yo sé que eso a ellos los va a sanar emocionalmente, yo sé que eso les va a quitar a ellos la posibilidad de que el enemigo use esos vacíos para después convertirlos a ellos en personas que usted no quiere que ellos se conviertan, ¿sí? Porque uno después se lamenta, porque creamos vacíos en ellos y esos vacíos los lleva a ellos a después sufrir de depresión, a meterse en malas amistades, en malos negocios, malas cosas, malas juntas. ¿Pero por qué? Por esos vacíos. Y ellos buscan llenar ese vacío que papá y mamá no llenaron con personas, con relaciones tóxicas, con amistades que no convienen, aún en vicios, ¿sí? Hábitos pecaminosos, hábitos que los llevan a la destrucción. ¿Pero por qué? Porque nosotros, por pereza, por negligencia, porque me da que jartera, ¿sí? Ir a jugar con él, ay no, sí, pero ya, y ahora como con un afán de pasar tiempo con los hijos. No, dedíqueles tiempo a esos niños. Yo me acuerdo cuando mi mamá jugaba conmigo, mi mamá jugaba con nosotros la gallina ciega, jugábamos a la rama escondida, ¿sí? Que uno se tapaba los ojos y ella iba y escondía la rama y todos íbamos a buscar la rama y el primero que la encontrara cogía y perseguía a todos a pegarle con la rama, ¿sí? La gallina ciega era que nosotros le cubríamos los ojos a mi mamá se iba buscándonos por toda parte y eso era muy divertido y eso a uno lo marca a uno de una manera muy bonita uno recordar que su mamá, su papá le dedicó tiempo a uno, ¿sí? A los hijos los hijos varones que quieren pasar tiempo de calidad con sus papás varones, ¿sí? Y ese papá todo el tiempo está cansado, todo el tiempo está ocupado, estoy trabajando, estoy en el celular, voy a ir a jugar fútbol y el niño hasta de pronto queriendo ir con él y no, me voy con mis amigos, ¿sí? O sea, hay tiempo para todos, menos para los hijos. Entonces yo les recomiendo que de verdad usted empiece a marcar la vida de sus hijos, empiece a marcarlas pasando momentos especiales con ellos. Sí, escojan una película juntos y véansela, vayan a un lugar juntos, sin el celular, porque yo le digo a Katherine, cuando vamos a comer algo por ahí, yo le digo, amor, mami, mira todos cómo están, ¿sí? Yo le digo a Katherine, sí, mamá, todos están agachados en el celular, tanto los hijos como los papás, todos, y están ahí con la pizza y la hamburguesa ahí en la mesa, y la salchipapa ahí, y medio se paran, comen y siguen en el celular. Y ese es el momento en familia que se supone que sacan, que sacaron tiempo para la familia. ¿Realmente eso se llama tiempo en familia? Eso no es tiempo en familia.
Entonces, mire, el daño que vuelvo y repito, sí, y quiero ser reiterativa, el daño que está haciendo el uso excesivo del celular, que ya no queremos pasar tiempo con nuestros hijos. Todo el día estamos ocupados. ¿En qué? En el celular, ¿sí? Es lo primero que vemos cuando nos levantamos y es lo último que vemos cuando nos acostamos. Pero nuestros hijos para ellos no tenemos tiempo. ¿Sí? No tenemos un tiempo para acostarnos en la orilla de la cama de ellos, darles un beso de buenas noches y decir: hijo, te amo, ¿sí? Gracias por ser mi hijo, te amo a pesar de que hubiera sacado una mala nota, ¿sí? Como ha hecho muchas veces mi esposo, que Catherine ha sacado de pronto malas notas y yo la he regañado y él, digo, bueno, entonces ¿de qué sirvió el regaño? Sí, yo la regaño y le digo: Catherine, usted tiene que ponerse pila y mire, y está haciéndole gastar plata a su papá, esto tan caro que es ese estudio. Y bueno, y por aquí yo dándole sí, la terapia ahí para que ella se levante, y llega él y me desbarata todo eso. Decir: hija, no, yo te amo, hija, esto no importa. No importa, esa mala nota no importa. Y yo: ¿cómo así que no importa? Lo digo yo por dentro, ¿no? Porque yo obviamente no lo contradigo, ¿sí? Entonces, pero es eso, darle esa importancia más a los hijos, ¿sí? Que a las cosas. Yo se lo he dicho mucho y gracias a Dios César, ¿sí? César Vega Bernate, que está aquí, él ha recibido los consejos. ¿Sí? Él ha recibido los consejos y ahora lo veo siendo un buen papá, ¿sí? Lo veo aplicando los consejos, ¿sí? Porque yo le decía: saque tiempo para él, es más importante él es más importante que un juguete que dañó, que rompió el vaso, que quebró la jarra, que esto, que lo otro. Eso no es importante, las cosas no son importantes, ¿sí? Tu hijo es importante, tu hija es importante, ¿sí? A veces porque regaron el jugo, entonces los paramos y los maltratamos psicológicamente, ¿sí? Verbalmente los hacemos sentir tontos, los hacemos sentir: es que usted no ve, es que usted no pone cuidado, es que usted no presta atención, es que usted mantiene todo dormido, es que por eso, y empezamos a poner cantidad de calificativos solo por el hecho de haber regado el jugo, como si usted nunca regara el jugo. Cuando usted lo riega, ¿quién le dice a usted todo eso? ¿Será que usted nunca ha regado el jugo? ¿Será que usted nunca ha quebrado un vaso? Pero vaya que su hijo lo quiebre y verá, ¿sí? Es imperdonable, eso no se puede pasar por alto, ¿sí? Que su hijo quiebre un vaso, eso no se puede pasar por alto, pero cuando usted lo quiebra, ¿sí? Usted admite que alguien te caiga encima, decirte un poco de cosas porque quebraste un vaso, dice: un vaso, ¿sí? Eso no es para tanto, pero si su hijo lo quiebra, entonces sí es para tanto. Entonces nosotros tenemos que ponerle cuidado a eso, cómo los estamos dañando emocionalmente, cómo a ellos no les pasamos ni una, cómo a ellos, como dice mi esposo, siempre estamos para resaltar lo malo, pero nunca, ¿sí? Para felicitarlos por lo bueno, para sentarnos al lado de ellos y escucharlos, cómo te sientes y tus amiguitos cómo son, ¿sí? Y tus profesoras te tratan bien, esto, lo otro, qué bueno, mi amor, sí, qué bueno, y ese amiguito qué. ¿Sí? Y que uno se interese, se baje al mundo de ellos, ¿sí? Yo le explicaba también a una madre, yo le dije: tú tienes que bajarte al mundo de él, ¿sí? Porque el mundo de él es importante. O sea, cuando ellos nos cuentan cosas, para ellos eso es lo máximo, eso es muy importante para ellos. Pero nosotros pretendemos que ellos se suban al nivel de nosotros. Ellos no tienen la capacidad mental para subirse al nivel de nosotros, pero nosotros sí tenemos la capacidad y la habilidad para bajarnos al mundo de ellos, interactuar con ellos como si fuéramos niños, ¿sí? Yo lo hago porque yo lo digo, ¿sí? Yo considero tener la autoridad moral porque yo lo hago con mi hija. Yo juego con ella, jugamos escondite, jugamos lleva, jugamos varios juegos, ¿sí? Que no sé cómo se llama eso. Yo me acuesto ahí en la cama y es el reto que no la puedo dejar tocar la pared, y ella no por nada del mundo ya puede tocar la pared, entonces yo la tiro por allá con los pies, yo le impido a toda costa que ella toque la pared, ¿sí? Entonces, y a ella le gusta ese juego, porque yo la resisto, y entonces es un punto para mí. Si aparte de no dejarla tocar la pared, la tiro y ella cae al suelo. A mi esposo no le gusta, pero a ella sí le gusta, ¿sí? Y pues obviamente cuando por alguna razón
ella toca la pared, pues es un punto para ella y bueno, ella se pone contenta, ¿sí? Y todas esas cosas. Y yo sé que esos momentos a ella le van a dejar unos bonitos recuerdos, ¿sí? Ella se va a acordar de eso y va a decir, mi mamá, por eso a veces cuando ella habla acerca de mí, ella dice que yo soy la mejor mamá del mundo, ¿sí? Que yo soy la mejor mamá porque yo trato de ser esa mejor mamá para ella, ¿sí? Trato de ser, o sea, de sanarle y de tenerle esas emociones sanas, mejor dicho, no de sanarla porque ya no es, pero sí de mantenerle sus emociones sanas, de que ella esté llena emocionalmente, ¿sí? Yo la abrazo, le cojo el pelo, la jalo y le digo hermosa, ¿sí? Y a ella le gusta que yo la trate así, ¿sí? Ella y yo nos tratamos así, ¿sí? Nos tratamos así. A ver, me toca que decir Carmen porque la gente pensará que estamos peleando, ¿sí? Porque nosotros nos tratamos así, yo venga para acá, ¿sí? Mi hermosa, mi blanca hermosa, y le doy besos y todo eso, y la abrazo y la estrujo, ¿sí? La jalo así duro y la abrazo y la aprieto el brazo, ¿sí? Y es mi manera de yo demostrarle a ella que la amo, ¿sí? Y ella se siente amada así. Y hablamos como si fuéramos amigas, obviamente. Cuando es de aplicar mi autoridad la aplico, cuando es de corregirla la corrijo, de ponerme seria y decir, bueno, hágame el favor, ya vaya y acomode el cuarto, vaya y haga esto, vaya, y sí, entonces ya va y lo hace. Pero es siempre tratar de llenar esa parte tan importante que sea la parte emocional, ¿sí? La parte emocional. Entonces yo le aconsejo que suelte el celular no es tan importante como tu hijo, ¿sí? El celular no es importante, ¿sí? Es más importante tu hijo y tú no puedes dejar que el celular sea el que llene los espacios libres de tu hijo. Ya terminó, salió del colegio y ¿qué le hacen? Pasarle el celular y va y se encierran en el cuarto, se tiran en el mueble, ¿sí? Todo el día y todo el tiempo libre pegado de un celular. No, ¿sí? Saque tiempo para estar con tu hijo, ¿sí? Permítele a él, o permite que tú y él puedan tener ese espacio, o tú y ella puedan tener ese espacio de compartir y de que ella se sienta, o él se sienta importante, porque tú le dedicas tiempo importante a él o a ella. Sí, qué importante, qué maravilloso todo eso. Y estamos en el proceso de mejorar, de crecer, de esto. Y yo entiendo que muchos de nosotros, al no haber tenido eso, nos ha costado, no tenemos la sabiduría para hacerlo. Pero yo también, como joven y adolescente que está aquí, no es para que se cambie con su papá, su mamá, porque no tuvo eso, no. No lo vaya a hacer porque la charla no es removerle a usted el hecho de que como no tuvo esas cosas, usted se sienta mal con papá y mamá, y ahora comience usted a sentirse incómoda. Como no, es que está bien, si ellos cometieron ese error, perdone a papá y mamá, perdone a papá y mamá, porque pues ellos de pronto fueron peor quizás que pronto usted, ¿ya? El hecho de que ellos no sean así, quiere decir que papá y mamá no pueden poner así, amén. Pero estamos en una iglesia que queremos que todo esto cambie, que todo esto mejore, amén. Una de las razones por la cual yo compré un sillón, un sofá cama, fue porque, a ver, mis hijos, pues los hijos, el que te habla era Diego, y Diego se casó y ahora está con su esposa, ¿sí? Ahora después retorno que fue hijo en la casa, pero ya la casa que venimos, no es la mamá. Ya, cuando llegan otra vez, ellos hagan su casa ya en la casa, se hagan su casa ahí, en cada piso, pues van a recordar a casa otra vez, pero ya en su casa propia, y disfrutamos de las casas ahí todas, ¿verdad? En este momento estamos con Catherine, entonces yo pensé, estamos los tres nada más, entonces compro ese sillón y lo compré con el de que nos acostáramos los tres ahí a pasar un tiempo, en el momento de nuestra película, compartir algo. Solo con ese objetivo lo compré, ¿ya? De poder respirar eso ahí y de contarme con ella y con la niña, sí, yo en el centro, en fin, como quedemos ahí, y poder disfrutar con ellas dos un tiempo de calidad en un momento determinado. Comemos una pizza, sobre todo el domingo, o sea, el domingo de descanso, o sea, el domingo después de dar doctrina. Pero compré específicamente ese sillón para eso, para yo acostarme solamente con ellos. Y mira, ¿y saben por qué? Yo lo compré y decía ella, pero es que no está sentado ni siquiera. Llegan los muchachos, estamos compartiendo una torta
cuando Alexis cumplió años, ustedes preguntaron que si yo ya lo había extrañado, y el vuelo se había sentado, ¿recuerdan usted? Y yo me había sentado, ¿sabe por qué? Porque yo lo llevé y yo se estaba esperando, era el día, solamente el día que me iba a acostar con ellas dos ahí, ¿entiendes? Porque lo compré para eso, ¿ya? Para estar con ellas ahí y pasar, darles ese tiempo de mi vida a ellas en ese momento, sin estar compartiendo con ellas ahí ese instante que emocionalmente, tanto para mi hija como para mi esposa, va a ser algo importante. Y yo sé que cuando uno se acuesta con una niña, ahí a ver un video, estás tocando su cabello, estás ahí, estás infundiéndole tanto amor y tanta seguridad, ¿sí? Eso es algo especial. Amén. En el tema emocional. Así, anoche nada más pudo estrenar el asiento, el mueble, y nos estuvimos viendo ahí 2 películas, ¿sí? Nos vimos En busca de la felicidad con Will Smith, una película muy bonita, triste, sí. La verdad Catherine decía, a mí ya me da pesar de ese señor, porque él llega por todo lado a salir adelante y todo le sale mal, es una película muy bonita, sí, muy bonita, y es muy triste y todo ver cómo el hombre se esfuerza por salir adelante y nada se le da a ese pobre hombre. Y de ahí nos vimos Vencedor, ¿sí? Es una película muy bonita también acerca de una niña que sufre de asma y viene el Señor y bueno, Dios le sana su autoestima, ella adquiere su identidad en Cristo, en la palabra, a través de la lectura de los 2 capítulos de Efesios y empieza su proceso allí de sanidad interior, pero fueron 2 películas muy bonitas que las compartimos con mi esposo y mi hija anoche. Sí, y miren que las 2 películas tienen que ver con la paternidad, ¿no? Con el padre, tanto la Will Smith como la otra de Vencedor, esa figura paterna, lo importante que es la figura paterna ahí. Y yo he visto, me ha gustado ver a veces películas que tengan que ver con esa parte de la paternidad, ¿ya? Desde el punto de vista bíblico y la importancia de la figura paterna, ¿ya? ¿Para qué? Para yo también extraer y yo poder identificar y poder desarrollar mi vida de padre o paternidad. Por eso yo veo esas películas de esas, porque yo extraigo, me apasiono, digo qué bonito la forma en que ese padre se comporta, o sea, meto en mi mente una postura bonita de padre, amén. Eso usted que de pronto tiene todavía problemas en el sentido, véanse películas así, o problemas como esposo, véanse películas donde llamen al esposo, películas cristianas, con cambios, más cariñoso, más comprensivo, vean películas que le ayuden a usted a incentivarse a ser un mejor esposo. Amén. Usted como esposa, películas que le incentiven a usted a ser una mejor esposa, no películas que le llenen a ver que los hombres no sirven, que no para qué. Y eso es lo que hoy en día se vende, pero hay películas, tanto cristianas como películas blancas, que dan mensajes muy bonitos para comenzar a hacerlo más romántico, más tierno, a la mujer. Sí, o sea, ver como la vida desde un punto de vista más bonito, amén. ¿Ya? Enseñar con esa parte bonita. Entonces, eso es la parte emocional. Hay muchas otras cosas que tenemos que hablar acerca de esto, pero es bien importante recalcar eso, cuidar las emociones de nuestros hijos, ¿sí? Cuidar las emociones de nuestros hijos. Cuando uno le dice al hijo o a la hija que está en ese periodo así, que qué bonito te queda esto, qué bien te queda ese peinado, esa ropa, qué bien lo hiciste, eso es la importancia para ellos. Amén. Eso es la importancia para ellos. Ahora que presentar a la niña, ella es la más pequeña, entonces a veces yo le he dicho a ella, le digo ya los crespos hermosos, le he dicho a ella que los crespos hermosos. El día domingo, cuando ella se alista para ir para la iglesia, yo siempre, ella es así, está como pendiente que yo, después de que termine de vestirse, le diga, y yo ya, y tengo que hacerlo, ¿ven? Yo le digo, amor, estás hermosa. Entonces ella sonríe y dice, gracias, papi. ¿Sí? Y miren, eso va ayudando a nuestros hijos a tener una autoestima más sana, también a que sus emociones estén mejor, ¿ya? Estamos todos en el que yo mismo sigo creciendo en esto, ¿ya? Yo mismo sigo creciendo en ese aspecto,
¿comprende? Pero en lo poco que he ido creciendo, se lo transmito a usted, ya para que usted también, que no tiene hijos, o que va a tener, o que ya tiene, que está en una edad media, sí, usted pueda transmitirle a ellos, ¿amén? Y en aquellos que están aquí, que de pronto saben que no recibieron nada de esto que hemos hablado, y más bien de pronto esta charla les causó cierto dolor y una cierta nostalgia, yo le quisiera pedir que usted tuviera en cuenta los vacíos que usted tiene, lo que le causó esta charla, en el sentido de que usted quisiera ser amado o quiso ser amado por papá y mamá de esa forma y no fue así, para que usted venga el día viernes y usted le permita a Dios sanar esos vacíos. O de la prédica, o de pronto nos dieron un bombón, ¿ya? Mire que es tan tremendo el detalle de un padre, oiga esto, es tan tremendo el detalle de un padre, que hay una experiencia, hermano, que yo, de todo lo demás, de pronto casi todo me he olvidado, ¿ya? Aunque de pronto lo malo que pasé con mi papá, pero hay algo que yo recuerdo, y es una paleta de chocolate, recubierta de chocolate con vainilla. Oye, hermano, yo creo que yo nunca probé una paleta tan deliciosa como esa. Mi papá me gastó, me dio para comprar yo tendría 6 años, 7 años menos, 6 años, una paleta de vainilla, de esa blanca, de vainilla recubierta con chocolate. Hoy en día la vende, Cremerado la vende, pero yo no sé si la dañaron tanto, no sé. Pero lo que yo sé es que yo no vuelvo a probar una paleta tan deliciosa como esa. Y no sé si fue porque mi papá me dio esas monedas para comprarla. ¿Sí? Ahora, otro recuerdo que tengo, lo que no se me olvida, es el olor de los balones del Chavo. El olor de los balones, unos balones así grandotes. ¿Han visto balones del Chavo del 8? Pues mi papá, para decirme, los compraba a nosotros, o daban en Ingenio Cauca, no sé, unos balones que olían delicioso. ¿Ya? Ese caucho olía delicioso. Esos balones así grandotes. ¿Ya? Tampoco se le olvida un carro que de forma de jeep. Estoy hablando de 4 o 5 años de edad, o menos. Un carro que era como jeep, pero él estaba con él se armaba con unos tornillos. Se desarmaba y se armaba con unos tornillos, y él tenía los colores de la bandera Colombia. Así era rojo con amarillo, azul, y armaba con los tornillos, un carro así, un jeep, ¿ya? Que eso para mí era una cosa hermosa. Definitivamente que hay cositas que en nuestra niñez, cuando viene del Padre, nos marca para bien, o también para mal. Sí, nos marca para bien o también para mal. ¿Ya? Por eso es tan importante que nosotros cuidemos las emociones de nuestros hijos. Amén. Que cuidemos las emociones de nuestros hijos. Aquí, por ejemplo, los nietos que voy a tener ya nacen con una gloria. ¿Sí? Tanto los nietos que vienen de parte, eso va a ser una cosa tremenda. Amén. Eso va a ser ahí 3, eso cada cuchara. O sea, porque el 3, ahí ya un 3. Cuando otra vez cargue otro 3, un 6. O sea, eso es puro hablar. Aleluya. Gloria a Dios, puro hablar. Amén. Y es una bendición grande. Ustedes, mis amados, debemos cuidar las emociones de nuestros hijos. Amén. Cuidar las emociones de nuestros hijos. ¿Con qué? Con actitudes, con comportamientos, siendo comprensivos. Sí, siendo comprensivos. Por ejemplo, yo casi, cuando me toca llamarla a ella, que está dormida, yo la llamo esa, mi amor,
Sí, yo le digo, Catherine, ¿de dónde? Yo le digo ya, mami, levántate, mi amor. Mami, Catherine, mi amor. Yo la llamo ya así, ¿ya? Yo digo, Catherine, levántate. No, yo ya la llamo así, con una expresión de amor. Tiene que se despierte despacio, que espera otra. No, que despierte despacio. Siempre que tenemos una brusca, ir a matar al otro en infarto. Está todo asustado, no, mano. Hasta en eso uno tiene que aprender, ¿verdad? Que sí. Hasta en eso uno tiene que cambiar esa actitud, ¿entiendes? Porque a veces padres que llegan molestos a la cama de adelante como si fuera un delito de dormir. Y otro está, pues se tiene que levantar temprano, perdón, pero uno molesta. Y crean una cosa, que aún esas cosas causan trauma de los niños. Con esas cosas, ¿sí? Causan trauma de los niños. Entienda algo. El hecho de que hayan sido papá y mamá que hicieron ese daño, no hay que normalizarlo. No hay que tener resentimiento contra los padres, no hay que odiarlos, pero no hay que normalizar sus conductas. Hay que ser conscientes de que se equivocaron sus conductas y hay que perdonarlos para ser sanados nosotros. Amén. Para ser sanados nosotros. No normalicemos las conductas de ellos, que tuvieron malas conductas de ellos. Pero hay que decir, papá, yo te perdono. Yo te perdono. Y una de las ministraciones que yo creo que hacer de las ministraciones más fuertes que van a ver aquí, no sé cuándo lo haremos, va a ser el título, es Papá te perdono. ¿Ya? Prepárese para eso. ¿Sí? Porque el título de esa administración va a ser esa de las más, Papá te perdono. ¿Ya? Yo creo que Dios ese día va a haber que tener cubetas aquí, va a quedar aquí cubetas para que la gente saque su cubeta de lágrimas porque va a haber corazones que van a desbordarse en lágrimas, ¿sí? Sanándose. Y a partir de ahí yo sé que muchas cosas van a cambiar en tu vida. Ya están cambiando. Amén. Ya muchas cosas están cambiando en ti. Pero tienes que disponerte para que Dios te haga totalmente libre y sano. Amén. Levantemos una generación diferente. Que nuestros hijos puedan criar a nuestros nietos en una perspectiva diferente, con una actitud diferente, con un amor diferente, con un corazón más sano. Y así mismo nuestros nietos van a llevar a nuestros bisnietos y nuestros bisnietos a sus tataranietos, y así nuestras generaciones se van a levantar con corazones más sanos. Amén. Con padres más sabios, y estos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos van a querer amar a Dios, van a querer servir a Dios. Amén. Amén, amados. Quedamos entonces en el punto de las emociones. Amén. Vamos pendientes. No sé si dentro de 8 días seguimos esta escuela de padres o seguiremos otro tema, porque falta todavía el área intelectual y el área espiritual. Amén. Y esto está solamente dentro de la palabra criar. Después tenemos que enseñar sobre disciplinar y después sobre instruir y amonestar. Amén. Instruir y amonestar. Aunque estos son pequeñas herramientas, porque hermanos, aquí hay todo un compendio de sabiduría para enseñarle a usted lo que es criar a los hijos. Amén. Así que usted que se conectó, comparta este video, reciba esa enseñanza. Que el Padre te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones.